Un nuevo bloque en el aire y estamos aquí en vivo en la pantalla de Canal 10, en la pantalla HD de Canal 10, hablando en este martes de emprendedores, justamente con emprendedores, pero también con inversores. Y está bueno en ver esto, en cómo se van asociando, cómo se va generando esa sinergia y el por qué se da esto. Es el turno de Topic Flower, ahora lo hemos dejado para este bloque, no hemos charlado mucho todavía, pero bueno, ya nos irás contando el paso a paso, ¿no? Cómo no, por supuesto. Así es. ¿Coti? Bueno, primero contanos cómo es la historia un poco y cómo empezó Topic. Bueno, Topic Flower nace dentro de otra empresa, como un proyecto para resolver un problema interno que teníamos, que es una empresa que llamaba elinmobiliario.com, donde teníamos la necesidad de aprovechar mejor las redes sociales. Dentro de esa empresa surge el producto y dimos cuenta que servía y que podía tener interés de otras empresas. Entonces llegó el momento donde estaba con suficiente madurez, donde hicimos una spin-off, se llama, una salida de la empresa, y ahí es donde salimos al mercado directamente a buscar nuevos clientes. ¿Cuántas redes sociales había en ese momento que ustedes empezaron? Dos claro, nomás, porque Facebook, Twitter, y el resto, Instagram ni existía. Claro. LinkedIn sí estaba, pero era muy chiquito. Muy de nicho. ¿Y usted la inversión le consiguieron por el inmobiliario o por Topic Flower? ¿Cómo fue? No, digamos, la historia del inmobiliario nos ayudó a conseguir la inversión para Topic Flower, por supuesto. Porque ya nos conocían y teníamos el inmobiliario había tenido cierto éxito, por lo cual nos ayudaba a conseguirlo. Es el espaldarazo, digamos. Esto de la experiencia que estaba hablando Luis, justamente, el hecho de tener ese historial en esa otra empresa. Y de dónde viene el equipo, además. Eso ayudó mucho y le hizo mucho las cosas, hizo más fácil las cosas. En donde en ese momento aparecieron o buscamos a 3 empresarios, no son ningún fondo de inversión ni nada, donde 3 empresarios confiaron en que el proyecto podía surgir y hicieron el primer aporte de dinero que nos permitió desarrollar la primera versión del producto y con eso empezar a presentarlo a las empresas. ¿Qué es lo que se hace a través del producto, digamos? ¿Cuál es el servicio o la herramienta? Las empresas que contratan hoy Topic Flower son en su mayoría agencias de publicidad que todavía siguen siendo las que gestionan la conversación de las grandes marcas y hoy las marcas o los equipos de social media tienen el problema de que les cuesta conversar en las redes sociales, no saben de qué hablar. Y con Topic Flower les dice cuál es el tema de conversación, qué más impacto genera en la propia comunidad y sabiendo de qué les gusta al público que le hablen, es mucho más fácil generar una conversación. Es igual que cuando 2 personas se juntan. Si yo me junto con alguien y sé de lo que le gusta o sé de lo que le interesa que le hablen, y uno pierde el miedo, es más fácil hablar que si alguien que no conozco y tengo que empezar a investigar primero lo que le gusta. Esto podría servir, por ejemplo, para un partido político que quiera medir a ver si tiene más tracción a hablar de la inflación, del desempleo o del crecimiento. Sí, y te digo que hoy la mayoría de los partidos políticos de Latinoamérica lo han usado. En las últimas elecciones de México lo usaron, en la elección argentina también, en elecciones chilenas también. Se usa mucho y te vas dando cuenta de cuáles son los temas de conversación, los pilares de conversación. Que a la gente más le interesa. Y sobre todo, dónde quiere hacer fuerza el partido. Claro. O sea, podés ver Argentina en general o podés ir segmentando edades, provincias. No, lo que analiza es sobre un candidato Bien. y la conversación que tiene ese candidato. Bien. Por ejemplo, un candidato puede gestionar su conversación, pero además le permite entender cómo conversa el contrincante, digamos, la otra persona. Entonces, entendiendo las estrategias, alimenta su propia estrategia. Dice, bueno, en esto me conviene diferenciarme, en esto no me conviene diferenciarme. Claro. Y Lo ahí mismo donde una empresa con un producto, analizar qué le gusta a la gente y qué no del producto. Por ejemplo, empresas automotrices y demás, Claro. Si le gusta el confort, si le gusta la velocidad, si le gusta, o en un banco, si es más importante un crédito hipotecario, la gente va más por un crédito personal y demás. La verdad que es para todo el mundo hoy, las redes sociales es un mercado, o es un nicho, un medio, para poder obtener mejores ventas, digamos. ¿Y ustedes ya tenían una experiencia para ver cómo encontrar a ese inversor cuando fueron a Alaya? Nosotros sí, Alaya fue inversor del inmobiliario.com, por lo cual en la siguiente ronda que salimos a buscar, una vez que salimos al mercado y conseguimos los primeros clientes y teníamos chances de crecer más rápido, ahí es donde salimos a buscar una nueva ronda de inversión y ahí es donde aparece en la segunda ronda Alaya y vuelven a invertir los 3 empresarios anteriores, se suma uno más y aparece Alaya con la siguiente ronda, que eso nos permite hacer la expansión
internacional. ¿Y cuál es la decisión que tiene que tomar el emprendedor para dejar que también permitir al inversor que sea un socio, digamos, que se quede con una parte? ¿Cuál es la decisión y el momento ese de elegir? Es un tema clave ese, y sobre todo lo reclama mucho el emprendedor. Como decía recién Luis, es muy fácil que la plata se gaste, y una vez que la plata se gastó, te quedaste con un nuevo socio en donde si no aporta, y la verdad que no está para nada bueno. Entonces, tanto sea el emprendedor, le reclama constantemente al inversor que los problemas que tiene y lo hace participar, y el inversor, por supuesto, también requiere información de cómo marcha el negocio, si se están consiguiendo los objetivos que nos hemos puesto, y de esa manera trabajamos en conjunto. Claro, Eso necesitamos trabajar. Además de plata, ¿qué te puede dar? ¿Un vínculo? ¿Vinculaciones? ¿Qué cosas te puede dar un inversor? Primero, experiencia. Lo que nosotros buscamos es experiencia. Después, relaciones. Después, caminos más que nos acorten, llegar más rápido a donde queremos. Es muchísimo. Y todos los días cambia, porque las necesidades nuestras también cambian. Entonces, un inversor tiene que tener esa cualidad que permita ayudarnos, y sobre todo también el emprendedor reclamarlo, ¿no? Claro. Porque hay muchos emprendedores que no lo reclaman. Es como que reciben el dinero, se quedan ahí y no lo reclaman. Y si no lo reclaman, generalmente el dinero está bueno y es un gran aporte, pero siempre se necesita mucho más, digamos, ¿no? Es otro el apoyo por ahí que se busca. Ahora, en el caso de los dos, digamos, lo que se planteó en el bloque anterior es buscar inversores, es ceder también porcentaje de lo que uno tiene. Sí. ¿Qué pasa en el núcleo del emprendimiento cuando pasa esto? Porque por lo general también esto se forma en equipos, son 3, 4 equipos, digo, hay una decisión por tomar y es qué porcentaje cedemos, cuánto, a quién, bajo qué forma. Digo, me imagino que eso les debe haber pasado como equipo, ¿no? Es una negociación. Es como todo, es una negociación. Negociación interna y externa, porque con el equipo también como... Completa con el equipo, el emprendedor, y después con el inversor, por supuesto, que el inversor puede poner sus reglas, que dependiendo del interés que tenga tanto el inversor o el emprendedor, eso se maneja. Pero desde el lado emprendedor creo que no hay tanto problema en qué porcentaje, porque se supone que luego que entra el emprendedor, la torta a dividir va a ser mucho más grande que antes lo que estaba. Después, claro, cuando entra el inversor se supone que eso va a acelerar el crecimiento del emprendimiento. Entonces no me conviene a mí tener el 100% de algo que no vale nada, cuando voy a tener el 70, el 80% de algo que vale mucho más. Claro, el ceder es crecimiento en Totalmente, este caso. exactamente. Sí, Por ahí un poquito el tema, el criterio de los fondos de inversión también es tener un porcentaje que no sea tan grande, porque si no desmotivaría a los emprendedores, que son los accionistas primarios. Claro. Entonces, la política es hacer una inversión que a la empresa que está en proceso de crecimiento le sirva, participar activamente en muchas decisiones, pero dejarle un porcentaje importante a los accionistas para que tenga un nivel de motivación alto para llevar adelante el negocio, porque al fin y al cabo los emprendedores son los que con el dinero que tenían, más el dinero que aporta el fondo de inversión, tienen que seguir avanzando, cumpliendo los objetivos, redireccionando las cosas cuando no van en la línea indicada. Entonces, indudablemente que los accionistas que abrieron el capital para que entre el fondo de inversión siguen siendo partícipes muy importantes en el paquete accionario y en las decisiones, porque al fin y al cabo por eso invirtieron, porque creyeron en ese grupo de accionistas y desarrolladores del negocio, ¿no? Claro. ¿Y el inversor toma decisiones también o eso se maneja y se arregla de acuerdo al el emprendimiento que sea? A ver, se maneja y se arregla, pero hay ciertos estándares normales en este tipo de inversiones. El inversor, si bien tiene participación minoritaria y no le interesa tener la mayoría, como explicaba Fernando, es importante que el equipo emprendedor mantenga la motivación principal hasta que ya está en un estadio bien avanzado y ya se transforma en una corporación. Pero el inversor tiene generalmente lo que se llama mayorías especiales o acuerdos de control minoritario, en donde para determinado tipo de decisiones el inversor pretende participar en las decisiones. Claro. Que son típicamente las decisiones importantes. Una nueva ronda de inversión, contratar una nueva línea gerencial, la primera línea gerencial, abrir una filial en otro país. Las decisiones fundamentales, generalmente el inversor pretende tener participación. ¿Cómo se construye ese vínculo desde el lado del inversionista y también cómo se mantiene con la cantidad de emprendimientos en los que van invirtiendo? Bueno, a ver, ¿cómo se construye? Nosotros tenemos ya alguna experiencia, tenemos dos fondos, tenemos un fondo completamente invertido en donde teníamos 7 compañías, ya algunas vendidas, tenemos un fondo que ahora está en proceso de inversión que lleva 11 compañías invertidas, con lo cual ya empezamos a tener una experiencia en gestionar esto
que al principio era caso por caso, uno a uno. Esteban me llama por teléfono cuando tiene un problema, Fernando, ¿cómo andás? Nos juntamos todas las semanas. Y cuando la cosa empieza a crecer, empezamos a desarrollar procesos de seguimiento y de asistencia a las empresas. Esto tiene que ver con seguimientos primero desde el lado de compliance, digamos, toda la parte técnica, administrativa, de reporting, toda la parte de gestión. Lo que empezamos a aplicar es mejores prácticas o las mismas mejores prácticas en todas las compañías. Luego hay temas de experiencias compartidas, por ejemplo, que funcionan muy bien. Hacemos cada tanto reuniones entre todos los emprendedores en torno a una temática en particular, entonces se intercambian. ¿Ahí se puede generar algún negocio, algo entre los mismos emprendimientos que fueron invertidos por un fondo? Sí, a ver, realmente la interacción entre los emprendimientos invertidos es riquísima, desde todo punto de vista. Desde sinergias en lo comercial, desde sinergias en lo técnico, desde sinergias en lo administrativo, caminos de aprendizaje en la internacionalización, por ejemplo. Siempre es un desafío ingresar a un nuevo país. Internacionalizarse en un nuevo país es tremendamente difícil. Claro, intercambiar experiencias. Claro. Es decir, a ver, yo tengo que mañana penetrar Brasil, México, Chile, Perú. En general son emprendimientos regionales. Claro. Entonces las experiencias de unos en penetrando en un determinado mercado suele ser un punto sumamente importante para que lo aprovechen el resto, ¿no? Claro, aparte de entrar en un país, si bien vos venís con un producto desarrollado y todo, entras casi desde cero, digamos. Es arrancar en ese país desde cero. Desde constituir la empresa, la sociedad, lo que sea, de ahí en adelante todo. Marketing, no es lo mismo si tenés vínculos. Claro. No es lo mismo si tenés vínculos, claro, o si tenés gente que te pueda contactar. Claro. Ahí es donde empieza a tener sentido entrar en este círculo en donde, a ver, si un emprendimiento va a ir a México y automáticamente yo lo voy a poner en contacto con Esteban, que Esteban ya pasó toda la experiencia de Topic Flower en México, tiene los canales, ya pasamos la experiencia de constituir sociedades, de cómo ser mala holding, de dónde conviene operar con una sociedad con otra, claro, desde dónde facturás un servicio si vendes un país o en el otro. No, empieza toda una serie de complejidades. Llegar a un país solo, sin ayuda y sin experiencia de otro, es carísimo. Entonces, teniendo a alguien que te dé el contacto del abogado, que te dé el contacto del contador, que te permita saber qué trámite tenés que hacer, claro, con qué tenés que hablar y demás, es mucho más rápido y mucho más económico que caer solo. Caer solo y es golpearte 1000 veces, que te sale caro cada golpe y te quedaste a veces sin nafta y tenés que volverte. Entonces tener esa ayuda es clave, ¿no? Claro, inversores, por lo que decías recién también, ¿no? Inversores y emprendimientos van caminando juntos y van creciendo también al mismo tiempo y aprendiendo. Sí, totalmente. A ver, siempre cuando hablamos de inversores, por ahí tenemos que diferenciar qué tipos de inversores. Claro. Y el caso de Esteban es interesante porque él mencionó, ellos primero tuvieron inversores que fueron empresarios individuales, es lo que se llaman inversores ángeles. Ese inversor generalmente entra en una etapa más temprana, luego vienen los fondos como los nuestros, que ya son institucionalmente organizados, que entran en etapas cuando hay productos validados, claro, y luego vienen sucesivos fondos más grandes que ya son con mayor... y en cada etapa va cediendo una participación mayor del emprendimiento. ¿Ustedes cuando iniciaron ya sabían que iniciaban para vender la empresa? O sí, porque eso es de un emprendedor cuando inicia el proyecto. ¿Está pensando en venderlo o está pensando en tener una empresa de 500 empleados, 1000 empleados? ¿Qué busca? Nuestra empresa fue una empresa que nacimos sabiendo qué tipo de empresa íbamos a querer y tuvimos mucho tiempo para planificarla. Siempre fue una empresa que se pensó como un startup, que iba a tener un desarrollo y un nivel de crecimiento y de madurez que si las cosas iban a funcionar íbamos a ir cumpliendo las etapas. Entonces siempre supimos que el primer esfuerzo era de los socios fundadores, que éramos 3, y que después íbamos a necesitar abrir la empresa y que entren otros inversores. Al ser un fondo de inversión te está validando y te está relacionando a un nivel más alto que si vos entras con inversores individuales, y el camino que sigue la empresa después es, como explicó Luis, si vos demostrás que tu modelo funciona, probablemente el mismo fondo de inversión, otro fondo de inversión, sea seducido para volver a invertir y se empieza a convertir en una torta más grande en donde cada vez tenés como accionista un porcentaje menor, pero de algo mucho más grande y con mucho más incidencia en otros países. Lo que estamos hablando acá, casi todas las empresas que son vistas por los fondos de inversión, una de las cosas que te mira es el tamaño del mercado, y el tamaño del mercado siempre te miran lo que es Latinoamérica, por lo menos en el caso nuestro, y lo que es internacionalizar la empresa, no solo que es caro, sino que es traumático, claro, y es un recorrido que indefectiblemente lo tenés que hacer y que vas a tener un montón de frustraciones y un montón de experiencias, que algunas cosas las recorres solo y otras cosas te apoyas en
el apoyo que te dé el fondo de inversión y el conocimiento que te dan las otras empresas invertidas que van recorriendo países similares al que va uno. Claro. Entonces, cuando el fondo te miró, se fijó en el tamaño del mercado y si el mercado es chico, hablando de un solo país, probablemente no se vea seducido. Entonces, tu modelo tiene que ser expansivo. Lo que pasa es que del dicho al hecho hay un enorme trecho que tenés que recorrer, que cuando vos lo vendiste como emprendedor estás convencido, el fondo de inversión, si se convenció, te puso el dinero, pero después el emprendedor es el que tiene que llevarlo adelante y no es un trabajo menor. Ahora tiene que cumplir esa promesa, Claro. digamos, la que le Totalmente. hiciste al inversor. Esa es la aposta, Es ¿no? menor. Es ahí. Bueno, vamos a hacer el último corte. Cuando volvemos cerramos este programa. Muchas conclusiones y muchas ideas también, ¿eh? Ya venimos.